Buenas tardes, mi nombre es Angélica Diana Chumuja Pascuasa, soy estudiante de la Universidad UNAD, del programa de Regencia de Farmacia, vivo en Puerto Caicedo de Putumayo. El curso que estoy viendo es Bioquímica, la tutora es Deyanira Restrepo, el código es 201103 y el número de grupo es el 136, el tema de las biomoléculas. Bueno, ahora vamos a ver la primera, que es los carbohidratos. Bueno, los carbohidratos dice que son unas moléculas de azúcar, al igual que las grasas y las proteínas. Los carbohidratos son uno de los principales nutrientes que se encuentran en los alimentos y en las bebidas. Los carbohidratos están compuestos por carbono, carbono, hidrógeno y oxígeno. Cuando en el momento del metabolismo, ellos lo que hacen es quemar esa energía y convertirse en energía, y liberan dióxido de carbono y agua. Bueno, vamos a ver lo que son las propiedades estructurales. Están los monosacáridos, la galactosa, los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. En la monosacáridos habla de la lactosa, la fructosa y la galactosa. La glucosa dice que se encuentra en las frutas, las cebollas y otras sustancias vegetales. La fructosa se encuentra en la miel de abeja y algunos jugos de frutas. La galactosa es un monosacárido que se forma junto con la glucosa. Los disacáridos son compuestos de azúcares simples. Se necesitan en el cuerpo que el cuerpo los convierta en monosacáridos antes que puedan absorber en el tracto alimentario, ejemplo en la sacarosa, lactosa y maltosa. Por otra parte, los polisacáridos son químicamente los carbohidratos más complejos, tienden a ser insolubles en el agua y en los seres humanos solo pueden producir algunos para producir energía, ejemplo el almidón, glicógeno y célula. La clasificación de los carbohidratos son la estructura química, la ubicación del grupo carbonilo, aldeosas o cetonas, número de átomos en la citrona, pentosa, fructosa, la hexosa, abundancia de la naturaleza, el uso de alimentos y producción de edulcorantes. Las funciones biológicas, bueno, aquí habla la función principal de los carbohidratos, los hidratos de carbono, es suministrar energía a todas las células del organismo. Muchas de las células prefieren la glucosa, un carbohidrato simple, como fuente de energía frente a otros compuestos como los ácidos grasos. Algunas células, como los glóbulos rojos, solo pueden producir energía celular a partir de la glucosa. Bueno, todo esto lo que nos dice aquí es sobre que los carbohidratos producen energía. Como ya lo habíamos hablado, cuando ellos en el metabolismo, ellos queman eso y se convierte en energía, la que nosotros utilizamos para toda función de todo nuestro cuerpo, la función de nuestro cerebro, cómo pensamos, todo lo que vivimos a diario en nuestra vida es gracias a esa función de los carbohidratos. Bueno, ahora sí vamos con los lípidos. Dice que los lípidos son compuestos heterogéneos, igualmente conformados por el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, y los encontramos en los aceites y en las grasas, así como lo estamos aquí viendo en este ejemplo, que están el aceite del aguacate, las grasas de la carne. Bueno, vamos a ver también las funciones biológicas, dicen son la función reserva energética. Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales, ya que una grama de grasa produce 9.4 kilogramos en reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los glucósidos solo producen 4.1 calorías por gramo. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y los lipoproteínas. La función reguladora hormonal o de comunicación celular. Las vitaminas liposolubles son naturaleza lipídica, terpenos y esteroides. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. Los glucolípidos actúan como receptores de membrana y las cianosides poseen un papel destacado en la comunicación celular y la inflamación, respuesta inmune. Funciones vitalizadoras. En este papel los lípidos desde el intestino hasta el lugar de destino se realizan mediante su emulsión. La clasificación de los lípidos están los simples y los complejos. En los simples encontramos son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, son los compuestos de ellos. Los aglicéridos son
Son ésteres de ácidos grasos con glicerol. Cuando son sólidos se les llama grasas y cuando son líquidos a temperatura ambiente se les llama aceites heridos. Los complejos son los lípidos que además de contener en su médula carbono, hidrógeno y oxígeno contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre y otras biomoléculas como glúcido. Los fosfolípidos, los fosfoglicéridos, fosfosfingolípidos, glucolípidos, cerebrosidos, gangliosidos, lípidos insaponificables, terpenoides, esteroides, prostaglandinos. Las propiedades estructurales están las grasas, ácidos grasos saturados e insaturados, grasas trans y ácidos grasos omega. Bueno, aquí nos habla sobre las grasas. Dice que una molécula de grasa consta de dos partes, un esqueleto de glicerol y tres colas de ácidos grasos. El glicerol es una pequeña molécula orgánica con tres grupos hidroxilos, el OH, el hidroxilo, mientras que un ácido graso consta de una larga cadena de carbohidratos unida a un grupo de carboxilo. Ácidos grasos saturados e insaturados, como se muestra en el ejemplo anterior, las tres colas de ácidos grasos de un triglicérido no necesariamente tienen que ser idénticas. Además de la diferencia en longitud, las cadenas de ácidos grasos también difieren en su grado de insaturación. Las grasas trans, en este punto quizás hayas notado que olvidamos algo. Nos hemos dicho nada acerca de las grasas insaturadas con enlaces dobles trans en sus colas de ácidos grasos o grasas trans. Las grasas trans rara vez se encuentran en la naturaleza, pero se producen fácilmente mediante un procedimiento industrial llamado hidrogenación parcial. Ácido graso omega, otra clase de ácido graso que merece mención, incluye ácidos grasos omega 3 y omega 6. Hay diferentes tipos de ácidos grasos omega 3 y 6, pero todos ellos provienen de las mismas formas precursoras básicas. El ácido alfa-linoleico ala para omega 3 y ácido linoleico para omega 6. Bueno, ahora vamos a hablar de los ácidos nucleicos. Que los ácidos nucleicos dice que son biomoléculas muy importantes que cumplen una función importante en el sistema, en la vida celular y en la vida de los seres vivos. Bueno, dice, hablamos acerca de las propiedades estructurales. Los ácidos nucleicos están formados por largas cadenas de nucleótidos enlaces entre sí por el grupo fosfato. El grado de polimeración puede llegar a ser altísima, siendo las moléculas más grandes que se conocen como las moléculas constituidas por ser centenares de millones de nucleótidos en una sola estructura covalente. De la misma manera que las proteínas son polímeros lineales aperiódicos de aminoácidos, los ácidos nucleicos lo son de nucleótidos. La periodicidad de la secuencia de los nucleótidos implica la existencia de información. De hecho, sabemos que los ácidos nucleicos constituyen el depósito de información de todas las secuencias de aminoácidos de todas las proteínas en la célula. Existe una correlación entre ambas secuencias que expresa diciendo que ácidos nucleicos y proteínas son colineares. La descripción de esta correlación es lo que llamamos código genético. Estableciendo la forma de una secuencia de 3 nucleótidos es un ácido nucleico, corresponde a un aminoácido o una proteína. Bueno, aquí vimos las propiedades de los ácidos nucleicos, que son, dicen que, como ahí dice, están formados por largas cadenas, así como lo vemos aquí en esta imagen. Bueno, vamos a ver la clasificación que consta del ADN y el ARN. Para poder obtener el ARN necesitamos primero del ADN. Dice que el ADN, ácido desoxirribonucleico, es material genético de todos los organismos celulares y casi todos los virus. Es el tipo de molécula más compleja que se conoce. Su secuencia de nucleótidos contiene la información necesaria para poder controlar el metabolismo de un ser vivo. El ADN lleva la información necesaria para dirigir síntesis de proteínas y la replicación en casi todos los organismos celulares del ADN organizado en cromosomas situados en el núcleo de la célula. Bueno, entonces hablamos del ARN, que dice que es el ácido ribonucleico, se forma por la polimeración de ribonucleótidos, los cuales se unen entre ellos mediante enlaces fosfodiéster en sentido de 5,3, al igual que el ADN. Estos a su vez forman la unión de un grupo fosfato, una ribosoma, una aldopentosa cíclica y una base nitrogenada unida en carbono 1 y la
de la ribosoma, que puede ser citosina, guanina, adenina y uracilo. Funciones biológicas de los ácidos nucleicos. Entre las principales funciones de los ácidos tenemos la duplicación del ADN, la expresión del mensaje genético, transcripción del ADN para formar ARN y otros. Traducción de ribosomas, el mensaje contenido en el ARN a proteínas. Bueno, ahora vamos a hablar de las proteínas, que dice que las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos entrelazadas por un tipo de enlace conocidos como los peptídicos. Aquí vemos las proteínas, pues en las proteínas está el pescado, la carne, el pollo, los huevos, cereales, el pan. Las propiedades de las estructuras. Dice, las propiedades son biomoléculas formadas básicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Nitrógeno pueden además contener azufre y en algunos tipos de proteínas fósforo, hierro, magnesio y cobre, entre otros. Hay diferentes estructuras, está la estructura primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. La primaria dice que es la estructura primaria viene determinada por la secuencia de aminoácidos en la cadena proteica, es decir, el número de aminoácidos presentes en el orden en que están enlazadas. Las posibilidades de estructuración a nivel primario son prácticamente ilimitadas. La secundaria, la estructura secundaria de las proteínas en el plegamiento que la cadena polipeptídica adopta gracias a la formación de puentes de hidrógeno entre los otros átomos que conforman el enlace peptídico. Hablamos de la estructura terciaria, se llama estructura terciaria a la disposición tridimensional de todos los átomos que componen la proteína, concepto equiparable a la conformación absoluta entre otras moléculas. La estructura cuaternaria dice cuando una proteína consta de más de una cadena polipeptídica, es decir, cuando se trata de una proteína oligomérica, decimos que tiene estructura cuaternaria. Bueno, ahora vamos a hablar de la clasificación de las proteínas. Las proteínas se pueden clasificar atendiendo criterios a su posición química, su estructura y su sensibilidad, su solubilidad, una clasificación que engloba dichos criterios. Es holoproteínas o proteínas simples, son proteínas formadas únicamente por aminoácidos, pueden ser globulales filosas. Los globulales son las proteínas que se caracterizan por doblar sus cadenas en una forma esférica apretada o compacta, dejando grupos hidrófobos hacia adentro de la proteína y grupos hidroglifos hacia afuera, lo que se hace en solubles en disolventes polares como en el agua. Las fibrosas de las proteínas. Las fibrosas presentan cadenas polipeptídicas largas y una estructura secundaria adipídica, son insolubles en el agua y son disolubles acuosas. Algunas proteínas fibrosas son colágenos, tejidos conjuntivos, cartilaginosos, queratinas, informaciones epidérmicas, pelos, uñas, plumas, cuernos, etc. Las glucoproteínas son moléculas formadas por una fracción glucida del 5 al 40% de una fracción proteica unidas en enlaces covalentes. Las principales son las mucinas de secreción como las salivales, glucoproteínas de la sangre, glucoproteínas de las membranas celulares. Algunas de ellas son ribonucleosa, mucoproteínas, anticuerpos, hormonas luteinizantes. Los lipoproteínas, su función principal es el transporte de triglicéridos, colesterol y otros lípidos entre los tejidos a través de la sangre. Las lipoproteínas se clasifican según su densidad, lipoproteínas de alta densidad y lipoproteínas de baja densidad, lipoproteínas de muy baja densidad. Las funciones de las proteínas, como nos dice aquí, son de gran importancia, son varias y bien diferenciadas. Las proteínas determinan la forma y estructura de las células y dirige casi todos los procesos vitales. Las funciones de las proteínas son específicas de cada tipo de proteína y permite a las células defenderse de agentes externos, mantener su integridad, controlar y regular funciones, reparar daños. Lo que nos hace las proteínas en nuestro cuerpo es que nos dan, cumplen una función muy importante, que es protegernos sobre de pronto alguna enfermedad, porque son las que nos dan proteínas a nuestro cuerpo, vitalidad a nuestro cuerpo y asimismo energía, así como los carbohidratos, porque son muy importantes. Las proteínas estructurales se unen a moléculas de otras proteínas y las funciones que realizan incluye la creación de una estructura mayor, mientras que otras proteínas se unen a moléculas diferentes. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son compuestos sólidos, agurosos, catalizadores,
Su punto de función se caracteriza por estar a 200 grados centígrados elevado. ¿Sí? Cumple una función muy importante también en nuestra vida porque también se encuentra en los alimentos. Bueno, vamos a hablar de la estructura. Los aminoácidos están compuestos por una molécula orgánica con un grupo amino y un grupo carboxilo. Dependiendo de su estructura se pueden diferenciar las fórmulas L y D. Las estructuras L son las naturales por los organismos y por lo tanto son más importantes. De forma general, por tanto, un aminoácido se compone de carbono, carboxilo, un grupo amino, un hidrógeno y una cadena lateral. La clasificación es: de los cerca de 50 aminoácidos existentes, hay 20 aminoácidos denominados proteigénicos que se consideran importantes y esenciales para el correcto funcionamiento del organismo y que se dividen de la siguiente manera: esenciales, no esenciales, condicionales. Los esenciales, dicen, son aquellos que no produce el cuerpo y por lo tanto han de adquirirse a través de alimentos. No esenciales, los aminoácidos que sí, porque que sí produce el cuerpo. Los condicionales son necesarios para paliar ciertas enfermedades o el estrés. Pase los nombres de su clasificación, tanto los esenciales como los no esenciales tienen la misma importancia para el cuerpo, necesitando un equilibrio entre las cantidades de ambos en nuestra dieta habitual. Es muy cierto, porque los que no produce el cuerpo pues lo podemos obtener de los alimentos que consumimos, y los que ya produce pues lo podemos reforzar con los alimentos que sí tienen los ácidos nucleicos. Bueno, vamos a hablar de las funciones. Hay diferentes funciones. Las funciones estructural. Esta función de los aminoácidos consiste en sostener y rellenar dentro de la estructura tisular. Funciones reguladoras de distintos procesos biológicos. En los aminoácidos existe una función conocida como excitémática, que es la encargada de acelerar el proceso de las reacciones bioquímicas que tienen lugar en nuestro cuerpo. Función defensiva. Como el nombre lo dice, pues es defender. Dice: muchas de las toxinas que son perjudiciales para nuestro organismo tienen estructura proteica, en el caso de los venenos de distintos animales. Función de transporte. Otra función de los aminoácidos que contienen la capacidad de acoplarse a otras moléculas. Función de contracción. Los aminoácidos también forman parte de las proteínas musculares involucradas en la contracción. Dentro de estas destacan la miosina, la actina, que forman parte de las fibras contractiles de los músculos. Funciones de reserva energética. Una de las funciones más importantes de los aminoácidos es que aporta energía al organismo. Bueno, y esas fueron las biomoléculas que estudié en esta segunda tarea. Fueron de mucha importancia. Volví a recordar estos temas que son muy importantes, que son las biomoléculas, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, los aminoácidos. Todo esto es muy importante porque esto aporta muchos beneficios para nuestra vida, para nuestra salud, y debemos tener siempre en cuenta en consumirlos, no en excesivos, sino de una manera correcta.